Próximos eliminados de Survivor México revelados. Ya se sabe quiénes son los siguientes eliminados para la semana número 5 y la semana número 6 de competencia en Survivor México. Esto es todo lo que se sabe. Como sabemos, la semana 4 está a punto de culminar en Survivor México, semana que cerrará con la eliminación de Tigre Blanco. Pero, ¿qué pasará para las siguientes semanas? Pues hay información al respecto, la cual nos va a dejar con la boca abierta. Agárrate porque seguramente te vas a ir para atrás. Y es que la semana que terminó va a ser, o fue mejor dicho, una auténtica pesadilla para el equipo de los halcones. Me refiero a la semana número 4. Pero en la semana número 5, todo esto podría cambiar, pues se dice que comienzan los intercambios, donde 2 sobrevivientes de cada tribu deberán pasar a la tribu contraria. Y es que esto al parecer tendrá que ser decidido por los capitanes en una carpa de deliberación, donde ya lo hemos visto. John Woods le comió el mandado a Ellie, pues Ellie fue a negociar, pero terminó con un papiro de inmunidad falso, donde John Gutiérrez se carcajaba de todo lo que pasó en esa carpa de deliberación. Pero aquí es donde los capitanes van a tener que intercambiar a los sobrevivientes, que ellos crean son los que menos aportan en su tribu. Y la verdad es que aquí, en esta carpa de deliberación, John Woods parece que sacó la peor parte, pues John estaría cediendo al Rasta y a Lu, quienes estarían pasando a ser parte de los verdes. Rasta es alguien que puede aportar mucho y Lu anda en un muy buen momento, pues la hemos visto ser una de las mejores mujeres que hay en competencia actualmente. La realidad es que John hace ese intercambio porque él quería desde cuando terminar con esa parejita que había entre Lobo y Lu, y ahora sabemos que esto ya quedó en el pasado, pues el propio John le robó la carta a Lu y después se la entregó a Lobo, por lo cual podemos decir esta relación prácticamente estaría siendo terminada. Al menos claro, que Lobo diga que no le importa lo que había pasado y que ahora Lu también se aferre a seguir con Lobo y deje a su novio como cornudo. Pero bueno, ya X, veremos qué es lo que sucede. Por otra parte, los atletas o los sobrevivientes que estarían pasando de los verdes a los amarillos estarían siendo los enemigos de la capitana de los halcones. Me refiero a Ceci y Oski. Ella prácticamente los entrega al equipo de los jaguares. Pero la verdad es que aquí uno podría pensar que tanto Rasta como Lu son mejores elementos que Ceci y Oski, pero esto podría no ser del todo cierto. ¿Por qué digo esto? Porque pese a tener grandes refuerzos o nuevas grandes añadiciones al equipo o como se diga, la realidad es que los halcones van a continuar perdiendo. Tal es el caso que con todo y esos grandes refuerzos van a perder a un integrante más. Así es, se dice que el eliminado de la semana número 5 va a ser nuevamente de los halcones. Y no solamente eso, sino que también se dice que el eliminado de esta semana 5 de los halcones estaría siendo un hombre y estaría siendo uno de los grandes aliados de Ellie. Es decir, Edwin podría ser Nico o inclusive el propio Benji. Alguno de ellos se dice que será el eliminado de la semana número 5, aunque esto solamente, te lo debo decir, es información que anda circulando en internet. Tendríamos que esperar y solamente el tiempo dirá si es que esto es cierto o resulta ser simplemente un spoiler falso. Pero se dice que el eliminado entonces en la semana 5 es uno de los halcones y es uno de los grandes aliados de Ellie, quien continúa como capitana. Y no solamente eso, sino que al parecer la semana número 6 estaría siendo nuevamente ella la capitana de una tribu de los halcones que realmente están muy dolidos, de una tribu de los halcones que simplemente no puede enderezar el rumbo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque al parecer la situación en los halcones va a continuar de la misma manera. Hay que ir pensando un poco o hay que irnos para atrás para tratar de darle forma a toda la información que hay. En la semana 4 se fue Tigre Blanco. En la semana número 5 se va a ir otro halcón, el cual es un gran aliado
de Ellie. Eso sí, no se ha confirmado el nombre, pero ahí serían 2 eliminados de manera consecutiva. ¿Y qué crees? Que para la semana número 6 se dice que nuevamente un halcón va a ser el eliminado, por lo cual estaríamos viendo 3 eliminaciones de forma consecutiva, una tras otra, es decir, del equipo de los halcones. Entonces yo me pregunto, si la capitana de halcones tendría que entregar cuentas, ¿no crees tú que esas cuentas serían malas? Sobre todo, si tenemos en mente, si tenemos en consideración que ella culpaba a Ceci, culpaba a Oski, culpaba a Tigre y culpaba a Janet en algún momento de todos los males, de todas las derrotas que había dentro de su tribu de los halcones. Pero ahora ya no están ellos. Entonces, ¿a quién le va a echar la culpa? Entonces la información que se dice aquí es que en la semana número 6, el eliminado estaría siendo nuevamente de los halcones. Aunque eso sí, en esta ocasión se habla de que no sería un eliminado, sino que sería una eliminada. Pero que en esta ocasión, esa eliminada no sería directamente gente de mucha confianza de la propia Ellie. Por lo cual aquí podríamos decir, entonces, ¿quiénes son esos eliminados que quedan, tanto de la semana 5 como de la semana número 6? Pues ambos estarían siendo de los halcones. El eliminado de la semana 6 estaría siendo un gran aliado de Ellie, quien continuaría siendo capitana. Entonces, la semana número 6 se va eliminada una sobreviviente más del equipo de la tribu de los verdes, donde únicamente las mujeres que quedan en competencia estarían siendo Lu y estaría siendo Janet, así es que alguna de ellas estaría simplemente quedando fuera de la competencia. Por otra parte, al parecer también hay información al respecto de lo que ocurrirá en esa semana número 6, donde se dice que nuevamente habría sido propuesto un intercambio de sobrevivientes, aunque en esta ocasión no se han revelado nombres de quiénes podrían ser esos otros sobrevivientes que estarían siendo intercambiados en la semana número 6. Esto únicamente se está contando como si fuese un rumor, por lo cual tendríamos que tener eso en consideración. Es decir, puede que la información sufra algunos cambios. La realidad y lo que se sabe en páginas especializadas de spoilers es que la realidad es que 2 sobrevivientes de los halcones estarían siendo eliminados de forma consecutiva en la semana 5, en la semana número 6, y a eso súmenle el eliminado de la semana 4. Y ahí tendríamos a los 3 últimos eliminados de Survivor, los cuales estarían siendo totalmente de la tribu de los halcones, de la tribu de los verdes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que los halcones no logran enderezar el rumbo? Si ya hubo intercambios, si en teoría los sobrevivientes que llegaron deberían de ser más fuertes de los que se fueron. ¿Tú crees que acaso Rasta no sea más fuerte que Oski o que en otra situación? ¿Tú piensas que, por ejemplo, Ceci sea mejor competidora que Lu? Pues eso únicamente lo veremos con el paso del tiempo. ¿Tú qué piensas de todo esto? Ya lo sabes. Sígueme para más.